Cuando hablamos de transparencia, debemos entender también, empezaremos a hablar de transparencia pasiva y transparencia activa. La transparencia pasiva está referida al acceso a la información pública en general, lo que nosotros conocemos como el procedimiento de acceso a la información pública, el pedido de información que se hace a través de los pedidos y solicitudes de las entidades públicas. Pero por otro lado tenemos la transparencia activa, que es cuando las entidades del mutuo propio publican sus informes, sus decisiones, sus resoluciones y toda la información que ellos van emitiendo. El canal ideal de la transparencia activa es el portal de transparencia estándar, cuyo desarrollo lo haremos en la sesión del día de mañana. Hoy nos vamos a centrar en el proceso de la información pública en la modalidad de transparencia pasiva. Y en el Perú, hablar de transparencia ha significado un camino largo y evolutivo en el tema de legislación propiamente dicho, ¿no? Tenemos que empezar por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a la información para los ciudadanos, pero que esos compromisos fueron aterrizados en la Constitución de 1993. Constitución que en el numeral 5 de su artículo 2 reconoce como derecho de toda persona sin expresión de causa la información que requiere de recibirla de cualquier entidad pública. A partir de este mandato constitucional, en el año 2002 se publica la ley 17806 de transparencia. Y ha ido evolucionando en el tiempo. En el 2003 se publica su primer tubo y en ese mismo año, en el 2003, es reglamentada a través del Decreto Supremo 072-2013 PPM. Posteriormente, 10 años después, en el año 2013, se realiza la primera modificación del reglamento. Ole. Y en el año 2017 se publica el Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano responsable de emitir opinión y orientar en temas de transparencia dentro del Estado, ¿no? Esta disposición es reglamentada con el Decreto Supremo 019-2017 y en el año 2018 se modifica dicho decreto con el decreto legislativo 1416. Ya para el año 2019 se hace la modificación de la ley de transparencia, actualizándolo a los últimos aportes internacionales a través de la ley 30934. Y en ese mismo año se publica el tubo vigente hasta la fecha, aprobado por... Pero mira, ojo con tu chicle, ve con tu caramelo o algo. Pero ya desde un punto de vista legal, es el derecho de acceso a la información pública. La ley de Protégeme, transparencia y Señor, acceso a la con tu información espíritu. pública nos lo reconoce primero como un derecho fundamental, que como lo hemos visto, nace y parte de la Constitución Política del Estado. Este derecho faculta a los ciudadanos a solicitar y recibir información pública generada o en posesión de cualquiera de las entidades de la administración pública, exceptuándose, por supuesto, aquellas informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ello por razones de seguridad nacional, ¿no? El acceso a la información pública, el pedido de transparencia no requiere justificación ni motivación del pedido, pues se asume, y lo único que corresponde a los administrados y a los ciudadanos que acudan a ellos es a asumir el costo de la reproducción de la información solicitada, conforme lo veremos dentro de los parámetros que desarrollaremos más adelante. Y hablar de transparencia también es hablar de los principios del acceso a la información pública. Si bien la ley de transparencia reconoce únicamente el principio de publicidad de manera expresa, ya la autoridad de transparencia y acceso a la información pública ha desarrollado este principio de publicidad y ha señalado que implica, en primer lugar, la universalidad, porque toda persona, todo ciudadano es titular del derecho de acceso a la información pública. El principio de máxima divulgación,
por el cual toda información generada, producida o en posesión de las entidades es accesible, salvo las excepciones expresamente establecidas, ¿no? Implica también una motivación adecuada de la negativa, ¿no? Los funcionarios públicos no pueden denegar libremente o a su discreción, sino que deben justificar por escrito y de manera expresa las razones por las cuales se deniega determinado pedido de información, ¿no? Y si es que se acredita un posible daño o afectación a las entidades públicas, corresponde a los funcionarios y a las entidades acreditar el daño que se alega, ¿no? Pero además implica segregar la información. Si nosotros tenemos documentos que constituyen o que tienen información sensible, información confidencial, pero que en su íntegro tiene información que es pública, es deber del funcionario segregar, diferenciar, tachar aquella información que es sensible y que está protegida en el marco de las excepciones y compartir la información que es de naturaleza pública. Algunos supuestos los desarrollaremos más adelante. También la transparencia y el acceso a la información pública implica en principio gratuidad. Solo es posible cobrar los costos de reproducción. Y esto ha sido aterrizado, como veremos después, en un procedimiento ya estandarizado de transparencia y acceso público aprobado por el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero además, el acceso a la información pública tiene que ser oportuno. Las entidades tienen un plazo para entregar la información que debe ser cumplido. El acceso a la información pública implica que haya una calidad en la información. ¿Qué significa ello? Que esta información debe ser cierta, debe ser actual, debe ser precisa y debe ser completa. Los funcionarios públicos no pueden dar información inexacta, no pueden obviar o omitir dentro de información que haya sido pedida expresamente. La transparencia y el acceso a la información pública significa también que las normas que lo regulan tienen que interpretarse siempre de manera favorable al administrado, siguiendo por supuesto las formalidades, pero buscando siempre la satisfacción del derecho al acceso a la información pública de quien lo invoca. Y finalmente, el acceso a la información pública tiene que ser sencillo y célere. Las entidades públicas deben adoptar las medidas necesarias que garanticen de manera sencilla y adecuada el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Pero, ¿qué se entiende por información pública? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha señalado también que debemos entender por información pública de libre acceso a toda aquella creada, obtenida, en posesión o bajo control de las entidades públicas, financiadas por su presupuesto público y que sirva de base para las decisiones administrativas. Y esta información puede estar contenida en documentos, en grabaciones de audio, video, en soporte digital o en cualquier otro medio que las entidades consideren, ¿no? Y esta es una precisión que agrega la ley para que conforme vaya evolucionando la tecnología se pueda asegurar que se puedan presentar o se pueda acceder a esta información. Y esto trae a colación también algunas preguntas que ya han venido siendo atendidas por la Autoridad de Transparencia, como por ejemplo, la información contenida en los correos institucionales es de libre acceso, se puede considerar como información, como parte de la información de acceso a la información pública. La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información emitió una opinión 34-2022 que ratifica pronunciamientos anteriores, donde señala que el caso de la información contenida en los correos institucionales es información pública y que también puede accederse a ella por pedidos de información. Ahora ustedes me dirán, en determinados correos pueden contener datos sensibles o información que puede estar dentro de las excepciones de la propia ley de transparencia. Ahí es donde entra el principio de segregación. Y es que, como lo señala la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los correos institucionales se va a tener que segregar, de ser el caso, aquella información
que es sensible, que es personal o que esté dentro de las excepciones, y entregar aquella información que sea parte de decisiones de gestión o acciones propias de las labores de la entidad, ¿no? Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué pasa con los celulares institucionales, las aplicaciones de mensajería, las aplicaciones, las demás, etcétera, que salen de los equipos institucionales? Por ejemplo, los celulares que se les asignan a los funcionarios públicos. Es también acceso de libre acceso, está dentro del derecho de acceso a la información pública. También la autoridad de transparencia y acceso a la información pública, general, sí, reciente, es de este pronunciamiento 28-2023, ha señalado que lo van a pasar a en proveedor. caso de las aplicaciones de Ay, no, mensajería mejor se lo genero. encuentran protegidas dentro del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, y como tal no están dentro del acceso a la información pública. Entonces tenemos que para un ámbito de gestión, en principio, toda información producida en una entidad pública se presume pública, de libre acceso, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones que desarrollaremos más adelante. Pero además, esto está incluido no solo en los documentos, grabaciones, videos, soportes digitales, imágenes, fotografías, sino también en los correos institucionales. Y la única excepción es la información contenida en las aplicaciones de mensajería, por ejemplo, de los teléfonos institucionales que se hayan dado para su uso. Ahora, ¿qué entidades están bajo el ámbito de la aplicación de la ley de transparencia? Información muy delicada. Pues todas las entidades públicas. En principio, Que tenemos el artículo 2 de la ley 27806 que nos da el alcance de las entidades, pero que nos remite sobre todo al artículo primero del título preliminar de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Y ahí de manera general estamos incluyendo pues a las entidades del Poder Ejecutivo, los ministerios, sus órganos desconcentrados, sus órganos adscritos, el propio Poder Legislativo, el Poder Judicial, sus órganos, sus gobiernos regionales, locales, los organismos constitucionalmente autónomos, entidades, programas, proyectos, organismos desconcentrados, ¿no? Y personas jurídicas con participación del Estado, como son las empresas del Estado o aquellas que prestan servicios públicos de funciones administrativas. Todas las entidades están dentro del marco de acceso a la información pública. ¿Y cuál es el procedimiento que regula la ley de transparencia y acceso a la información pública para hacer el pedido, para tramitar un pedido de información? En principio tenemos que entender que la ley permite que la información pueda ser presentada de manera escrita, presentando una solicitud, de manera verbal a través del funcionario designado para el acceso a la información pública, o de manera virtual a través del correo electrónico o los formularios o páginas web que habilite las instituciones para tal fin. ¿No? La solicitud de acceso a la información pública debe tener obligatoriamente el nombre y apellido del ciudadano que lo solicita, el número de su DNI, su dirección, su firma, y señalar de forma clara y sencilla la información que se desea obtener para que pueda facilitar la búsqueda de las entidades. No es necesario indicar el motivo de la solicitud, y eso es lo más importante, ¿no? El acceso a la información pública, al ser un derecho fundamental, no requiere de una motivación, basta la sola alegación y precisión de la información que se requiere para poder acceder a este derecho, ¿no? Y lo que sí corresponde a los ciudadanos y a los administrados es asumir el costo de la reproducción de la información que se esté solicitando, ¿no? Ahora vamos a entender qué es el FRAI, ¿no? El funcionario responsable del acceso a la información. Este funcionario es designado por el titular de la entidad, y en caso no haya sido designado, esta función la va a asumir quien posea la información solicitada por los ciudadanos, ¿no? Dentro de sus funciones está el atender las solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo legal, requerir la información solicitada por los ciudadanos a las áreas de la entidad que haya creado, obtenido o que la tengan en su posesión o su control,
poner a disposición de los solicitantes la liquidación de costo de reproducción cuando corresponda, entregar la información al solicitante previa verificación de la cancelación de los costos de reproducción cuando corresponda, recibir los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias totales o parciales de los pedidos de acceso a la información pública y proponer a la máxima autoridad administrativa de la entidad los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información. Y respecto al trámite y los plazos que se tiene para atender las solicitudes de información o acceso público, ya en el tubo de la ley se señala que el plazo general que se tiene es de 10 días hábiles para atender los pedidos de información contados desde la presentación de la solicitud de acceso a la información pública. Pero puede darse también algunas situaciones que ameriten una prórroga, en cuyo caso deberá comunicarse dentro de los 2 días hábiles de presentada la solicitud. Pero de no darse situaciones particulares, se entrega la información al solicitante dentro de los 10 días hábiles o se le responde denegando la información de manera sustentada, explicando las excepciones a las cuales se está acogiendo para denegar dicha información. En caso la entidad no cumpla con responder dentro del plazo de 10 días hábiles a los ciudadanos, estos tienen la posibilidad de considerar por denegados pedidos y asumir o presentar los recursos o acudir al Poder Judicial con los medios impugnatorios que corresponden, ¿no? Y había mencionado de la prórroga. Existen circunstancias en que el pedido de la información pueda demorar a la entidad más del plazo de 10 días hábiles. Y la norma, la ley de transparencia, no es ajena a la realidad de las entidades públicas. Lo que sí pide es que desde presentada la solicitud, las entidades tienen 2 días para evaluar la atención de este pedido y si amerita alguna situación que justifique una prórroga. La propia ley establece cuáles son estas situaciones de prórroga. La primera es la comprobada y manifiesta falta de capacidad logística o operativa de la entidad. Puede suceder, probablemente hayan visto casos de personas que te piden, por ejemplo, quiero la relación de trabajadores que ingresaron y cesaron desde el año 2013 que se creó el Fondo de Salud, Fondo de Aseguramiento Salud-Pol, hasta la fecha. Estamos hablando de 10 años. Pues evidentemente 10 días hábiles es un tiempo insuficiente. Entonces, las entidades públicas tienen un plazo de 2 días para dar cuenta del tiempo que van a necesitar para atender ese pedido, ¿no? Otra de las medidas es comprobada y manifiesta falta de recursos humanos de la entidad. Nuevamente, tenemos pedidos que implican una búsqueda amplia de la información que tiene la entidad, ir a los archivos, etcétera, y las áreas poseedoras de la información a veces tienen 3, 4, 5 trabajadores que además de la carga diaria tienen ahora que buscar la información. Entonces, esto es un supuesto que faculta pedir la prórroga o comunicar al administrado la prórroga. Hay que recalcar, no es un supuesto de denegatoria, no es que no se le va a dar la información, simplemente es una situación que faculta a la entidad para que pueda comunicar al administrado que la atención de su pedido va a ir más allá de los 10 días hábiles que están previstos en la ley. Y finalmente, otro de los supuestos es el significativo volumen de la información solicitada. Suele pasar, Salud-Pol como tal aparece en el 2013 con el decreto legislativo 1174, pero el Fondo de Salud existe desde el 87 y podrían pedirnos una información desde el año 87. Entonces estamos hablando desde el 87 al 2023, un volumen que implicaría una búsqueda tremenda y esto es un supuesto de prórroga. ¿Las entidades tienen algún plazo límite más allá de los 10 días para la prórroga? No, pero tiene que siempre entenderse que al ser un derecho fundamental, tiene que buscarse la celeridad en la atención, ¿no? Efectivamente, hay veces que un pedido requiere mucha información y entonces se pide pues 1 mes, 2 meses de plazo para poder ordenarla y se comunica. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas, que esta comunicación de la prórroga se realiza
máximo hasta los 2 días hábiles de que se presentó la solicitud. Pasado ese plazo, ya se va a entender como denegado el pedido. Y además, el plazo que se diga que va a demorar la prórroga es un plazo por única vez, en la que se informa la fecha de entrega. Esa fecha debe cumplirse sí o sí bajo responsabilidad de los funcionarios que posean la información, ¿no? Pero además, no solo basta con alegar cualquiera de estos supuestos de prórroga para comunicar o para acceder a ella, sino que además debe acreditar que se han realizado las gestiones administrativas para atender cualquiera de estas situaciones que justifican la prórroga, ¿no? Por ejemplo, acreditarse que se ha dispuesto la búsqueda del archivo, que se están haciendo las coordinaciones, pero siempre de manera sustentada se da respuesta al administrado y se comunica la prórroga. ¿Y en qué consiste la subsanación? Que es otro supuesto distinto a la prórroga. Pues este es el caso ya para los administrados. Puede pasar que un pedido de información pública no cumpla con los requisitos previstos en la norma. Estos son el nombre, el número de documento, el domicilio, la fecha, la firma o la expresión concreta de lo pedido, ¿no? Y en este caso, de igual forma, las entidades públicas tienen un plazo máximo de 2 días hábiles desde que recibieron la solicitud de acceso a la información pública para pedir al administrado que subsane la información, subsane su solicitud. Pasado ese plazo, si no se comunica, cualquier respuesta se va a entender como una denegatoria de la información. Si dentro del plazo se pide la subsanación, los administrados tienen 2 días hábiles para subsanar, en cuyo caso, una vez subsanado, a partir de ese momento corren los 10 días hábiles de atención que prevé la ley, o también puede ocurrir que el administrado no subsane, y en ese caso, la solicitud se considera como no presentada. Por otro lado, tenemos la figura del encauzamiento. ¿Y qué consiste esta figura? Que es una tercera figura distinta a la prórroga y la subsanación. Bueno, cuando las dependencias de una entidad, de la entidad tienen la obligación de encauzar al funcionario encargado, puede pasar que a un área determinada llegue un pedido de información que no le corresponde atender a dicha área. Entonces, no basta con archivar, no basta con cerrar o comunicar que no tienes la información o que no te corresponde, sino que existe un deber de derivar dicho pedido al área que sí le corresponde o que sí pueda poseer la información. Por supuesto, siempre y cuando estas áreas conozcas que la tienen, ¿no? Y este deber deriva también de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala también que cuando un órgano se considera incompetente para conocer algún tema que no se encuentra dentro de las materias que atiende, tiene la obligación de derivarlo al órgano competente, ¿no? Ahora, también puede suceder que la entidad no está obligada a poseer la información, pero conoce su ubicación o qué entidad la tiene. Entonces ya no a su interna, ya no estamos hablando de un encauzamiento a nivel de áreas, sino a nivel de entidades. Y en ese caso, las entidades también tienen el deber de, por ejemplo, derivar el pedido de información a la entidad que tenga esa información, ¿no? Esto sucede muchas veces, por ejemplo, con expedientes que llegan a nivel de ministerios o que requieren de aprobaciones de otras entidades, ¿no? Por ejemplo, los documentos de gestión, ¿no? Un ROC tiene que pasar por una opinión de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, los informes de la Secretaría de la Gestión Pública se deben pedir a ellos, sino a la entidad cuyo ROC sea aprobado, ¿no? Este es un ejemplo de encauzamiento. Y habíamos hablado que uno de los deberes de los administrados en el tema de administración pública, de acceso a la información pública, es el asumir los costos de reproducción. Pero acá debemos tener en cuenta que estos costos de reproducción no pueden ser discrecionales, ¿no? No puede ser discrecional, no es que la entidad establezca los costos, sino que estos deben responder exclusivamente a los gastos efectivos que roga en la acceder a esa información. Pero para poder cobrarlos, además,
De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, debe estar previsto en el TUPA de la entidad, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad. Debemos recordar que de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, las entidades públicas no pueden realizar cobros de costos que no estén previstos en su TUPA. Y ahí viene un concepto que es el procedimiento administrativo estandarizado, que para el caso de eh, la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante Decreto Supremo 164-2020 PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública para que las entidades públicas lo incorporen directamente a sus TUPA. En este procedimiento administrativo estandarizado ya se fijan los costos de reproducción, por ejemplo, de la copia simple de información a un costo de 10 céntimos, por ejemplo, la copia en CD o algún otro medio magnético, que el costo es de $1. Para poder hacer efectivo ese cobro, este procedimiento tiene que estar incorporado en el TUPA de las entidades públicas, caso contrario, ese cobro vendría en ilegal. Ahora, ¿se puede acceder a todo tipo de información? Como decíamos, el principio general es que toda información es pública, toda información se presume pública, pero la propia ley de transparencia establece supuestos de excepción en los cuales, bajo los cuales se puede denegar información a los administrados, siempre y cuando esté dentro de estos supuestos. El primero está previsto en el artículo 15 del TUO, que es la información secreta. Y por información secreta se entiende la información militar y de inteligencia, cuya relevancia originaría riesgos para las acciones destinadas a proteger a la nación, ¿no? En este caso hablamos de información de seguridad nacional, de integridad territorial y subsistencia del régimen democrático, información de inteligencia que pueden estar manejando a nivel del Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, ¿no? Tenemos también la información reservada, que está prevista como excepción en el artículo 16 del título de la ley, que está referida a información de seguridad nacional, cuya divulgación originaría un riesgo a la integridad territorial o subsistencia del sistema democrático. En este tipo de información tenemos la del orden interno, que es la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad, los planes, estrategias que realiza la Policía Nacional, por ejemplo, sus operaciones, o también información referida al orden externo, ¿no? Pues es la información que se busca para salvaguardar la defensa nacional, el curso de las negociaciones internacionales o la subsistencia del sistema democrático, ¿no? Estrategias de defensa nacional, estrategias pues de protección territorial, que se maneja mucho a niveles de inteligencia. Pero hasta aquí estamos hablando de información pues propia de supuestos de defensa nacional, de seguridad nacional. ¿Qué pasa con las entidades públicas? Bueno, el tubo de la ley de transparencia también establece una serie de supuestos en el artículo 17, principalmente supuestos que de divulgarse afectarían los derechos que comprometen a los titulares, a los funcionarios que están dentro de estas instituciones públicas. El primero de ellos, como ustedes bien saben, son el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil. Esta es una excepción directa. Nadie puede pedir, por ejemplo, información respecto a cuánto tiene determinado funcionario en su cuenta o cuáles son las deudas tributarias de tal o cual funcionario, porque estas son información expresamente protegidas y declaradas como confidencial por la norma, ¿no? Los datos personales cuya publicidad invada la intimidad personal o familiar, ¿no? Y acá hay una línea muy delgada respecto a la información que manejan las entidades públicas de sus administrados y la información de sus funcionarios y servidores públicos. Para empezar, cuando se trate de información de data de los administrados, en ningún caso se puede difundir o divulgar datos personales de los administrados o de los ciudadanos que acuden a una entidad pública, por tratarse de datos sensibles que además de la protección de la ley de transparencia, tiene la protección de la ley de datos personales. Por otro lado, tenemos el caso de los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles y regímenes laborales. La ley de transparencia
permite, en el marco de las normas de disposiciones, que determinada información de dichos funcionarios y servidores sea pública. Es el caso, por ejemplo, de los nombres, porque los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son los funcionarios y servidores que laboran en determinada entidad. Entonces, suele pasar que determinada persona nos dice, quiero que me envíen, quiero la relación del jefe, del nombre y del jefe y el personal que trabaja en determinada área. Esa información es información pública, se debe dar. Es además información que, como veremos mañana, debe estar colgada en el portal de transparencia estándar, porque la publicidad es uno de los principios básicos del servicio público. Entonces, los que somos o accedemos o formamos parte del servicio público, sabemos que nuestro nombre, por ejemplo, va a ser información pública, ¿no? Otro de los datos que es también de naturaleza pública para el caso de los funcionarios y servidores son los referidos a los pagos, ¿no? A la remuneración o a los pagos que se puedan dar por determinado servicio o bien, ¿no? Que en este caso las compras públicas, cuya información, además del portal de transparencia estándar, se publica también, por ejemplo, en el caso de la búsqueda gratuita del mes, ¿no? En la búsqueda amigable del mes está la información de todos aquellos que hemos laborado o hemos brindado servicios a entidades públicas, ¿no? Entonces, eso para el caso de los funcionarios y servidores públicos. Pero eso no significa, por ejemplo, que tengan que dar la dirección de nuestro domicilio o nuestros números telefónicos. Los números telefónicos, como lo dice la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solo pueden otorgarse los números institucionales, ya sean los anexos, números fijos o celulares que la institución haya dado. Pero el número privado, personal, se encuentra dentro del ámbito de la protección de la información confidencial. Los datos referidos al domicilio es información también confidencial. Ahora, viene la pregunta, suele pasar que a las oficinas de recursos humanos te piden, quiero que me envíen en aras de transparencia los legajos o el legajo de tales o cuales servidores. Y en el legajo están los datos referidos a mi DNI, a mi domicilio, etc. ¿Debo entregar esos legajos o debo negarlos? Bueno, recordemos el principio de segregación que hablábamos al inicio de la exposición. En ese caso, corresponderá ver qué información es sensible y qué información es pública. Tachar la información sensible y entregar la información sensible, ¿no? Otro de los supuestos que también están contemplados en el tubo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública son aquellos que sustentan una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea referenciada de forma expresa o que dicha decisión de gobierno ya haya sido adoptada. Estamos hablando de consejos de asesores, recomendaciones de consultores que se dan en el marco de una decisión de gobierno. Ahora, esto, por supuesto, no es una excepción absoluta, sino que, como bien lo dice el tubo de la Ley de Transparencia, está sujeto, primero, a el tiempo que dure el proceso deliberativo de la toma de decisión hasta su toma y cuando, por ejemplo, se publica una resolución, un informe donde se cite expresamente aquellos insumos, documentación, informes que hayan sustentado ese documento. Entonces, un ciudadano no solo tiene derecho a acceder a ese documento, sino a todas las referencias que lo sustentan. Y una vez después de publicadas, tiene derecho a acceder a ellas, ¿no? También el tubo habla de la información vinculada a la potestad sancionadora de la administración pública, cuya excepción tampoco es absoluta, sino que termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de 6 meses desde que inició el PAC sin que se haya dictado una resolución final. Acá la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública es clara en señalar esto, recalcar estos dos supuestos. No son complementarios, no se dan de manera conjunta, sino que son dos supuestos distintos. Esta sección concluye cuando
termina con una resolución consentida y firme, el paso, el PAC que se haya iniciado en determinada institución pública, o cuando, a pesar de haberse iniciado el paso, el PAC, ha pasado más de 6 meses y la entidad no ha emitido una resolución final. Ojo, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha señalado que por resolución final no se refiere a la resolución de segunda instancia, sino a la resolución de primera instancia. Si determinada autoridad a cargo de un paso, un PAC, demora más de 6 meses en emitir su resolución de resolver en primera instancia, esa información pasa a ser información pública, ¿no? Distinto es el supuesto que dentro de los 6 meses que se emite la resolución final y se apela al tribunal civil, lo cual ya es otra instancia, pero este supuesto está referido a la primera instancia y al nivel de decisión de las personas a cargo de un paso, ¿no? Y también habla dentro de la ley que son las estrategias de defensa que puedan dar en defensa de las entidades públicas, ¿no? Que termina al concluir el procedimiento administrativo o el proceso judicial en que está interviniendo esta entidad pública, ¿no? Acá lo que se busca cuidar son las estrategias que puedan utilizar los procuradores o quienes tengan a cargo la defensa de los intereses de las entidades públicas. ¿Y cuánto puede denegarse la información? Además de los supuestos que hemos señalado que está previsto en las sesiones, ¿no? También podrá denegarse cuando la entidad no posee la información y no tiene la obligación de generarla, en cuyo caso, de conocer quién sí la posee, tiene la obligación de encauzar el pedido. No olvidemos, como lo mencionábamos antes, si bien yo, entidad pública, no tengo la obligación de tener esta entidad y te respondo así al administrado, debo también incluir en mi respuesta el documento por el cual he encauzado el pedido hacia la entidad que sí posee dicha información, ¿no? Otro de los supuestos es cuando la entidad no posee la información, pese a que sí es su obligación haberla generado o tenerla, pero en ese supuesto lo que se debe acreditar es que se han agotado las acciones necesarias para obtener la información y dar respuesta al ciudadano. Esto se da mucho, como decía, en los casos de información muy antigua, ¿no? Vamos a suponer el caso de Salupol. Salupol como tal crea con el decreto legislativo 1174 en el 2013, pero antes estaba el Fondo de Salud que nace en el 87. Como todo tránsito y cambio de gestión, en teoría debería Salupol tener también la documentación que en su momento tuvo el Fondo de Salud, ¿no? Pero puede pasar que por el tiempo los archivos hayan dañado o se haya dispuesto su instrucción en el marco de las normas de archivo. Yo consulto a mi monitor abierto, Casos, se pide información muy antigua y que es de obligación de la entidad tenerla. Yo La tengo todo respuesta tiene que tener detenido, pero así pueden fabricar por qué nosotros. esa Si no, pues si quieren, ya. Chalequito, y la nos hicimos obligación así de poseerla corchadito, la no casaca está al corchada. cuidado de la, Entonces, ¿no? ya Entonces todos son ahí se le da informados, porque respuesta si los llevo debido a la antigüedad o si se sí, dispuso en algún momento situación, la destrucción en el marco de las normas de archivos, se entregarán las actas que contienen esa disposición y se le dará cuenta todo esto por al los ciudadano, ojos. ¿no? Otro de los supuestos también es si la entidad que posee la información no se le pide la información como tal, sino que le piden que haga evaluaciones o análisis de esa información. Entonces, a veces sucede que te piden, necesitamos que nos digan cuál es el índice de aportes que ha tenido Salud en los últimos años y que incluya un cuadro estadístico y todo un nivel de detalle que no está dentro de la función de la entidad. Entonces, ahí debemos recordar que el derecho al acceso a información pública está destinado a la información que la entidad crea o posee en el marco de sus funciones. No significa tampoco que el ciudadano pueda exigirme que yo elabore determinados documentos según sus requerimientos o que yo elabore determinados cuadros según lo que él me pida. No, acá es sobre lo que yo como entidad he desarrollado, lo que yo como entidad he trabajado en el marco de mis funciones y competencias y esa información es la que entrego, ¿no?
Y finalmente, como ya decíamos, las excepciones que hemos visto hace un momento, que son los supuestos, pues, por excelencia de denegatoria de la información, ¿no? Lo más importante es que en cualquiera de los supuestos que nos encontremos, cada vez que se dé respuesta a los administrados de la información o de la denegatoria de la información que solicita, se debe incluir en la respuesta las razones por las que no se puede entregar la información solicitada y, de ser el caso, cuáles son los daños que se causan con su divulgación. No basta con que un funcionario se limite a citar la norma sin explicar cómo se aplica la misma al caso concreto. No basta decir, yo estoy en esta sección, sino que cada entidad, a través de sus funcionarios, tienen la obligación de sustentar y explicar por qué consideran que la información que se ha solicitado está dentro de alguna de las secciones que antes hemos desarrollado, ¿no? Y esto es un sustento que es obligatorio y siempre debe realizarse de manera escrita. Un informe, un documento, pero siempre la respuesta al administrado donde se deniega su información debe ser realizada de manera escrita. ¿En qué supuestos podemos decir que no se trata de una información de acceso a la información pública, un pedido de acceso a la información pública, ¿no? Tanto en la ley como en su reglamento te excluyen dentro de los supuestos de pedidos de acceso a la información pública, en primer lugar, las solicitudes que realizan los congresistas al amparo del artículo 96 del reglamento del Congreso. Esas son solicitudes que no están sujetas a los plazos y procedimientos de la ley de transparencia, sino que se ciñen a los propios procedimientos que el reglamento del Congreso establece para tal. Tenemos también las solicitudes de información entre las entidades públicas, que no se rigen por la ley de transparencia y sus procedimientos, sino que se dan y se rigen por las disposiciones del deber de colaboración previstas en la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? La obtención de copias de documentos que la ley haya previsto como parte de las funciones de las entidades públicas y que se encuentren contenidos en el TUPA. En el texto único de procedimientos administrativos de las entidades existe una serie de procedimientos administrativos que incluyen requisitos, trámites y que culminan con la emisión de determinado documento o acto, o que puede ir acompañado de copias cuando así se determine dentro del procedimiento. En ese caso, los pedidos que hacen los administrados se ciñen a los procedimientos propiamente previstos en el TUPA y a las normas especiales que los regulan. El derecho de las partes a acceder a la información contenida en los expedientes administrativos es otro de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley de transparencia. Y es que si yo soy parte de un procedimiento administrativo, yo ya por sí tengo derecho a acceder a ese expediente administrativo. No necesito pedirlo por transparencia, ¿no? Es mi derecho a la defensa, es mi derecho al debido procedimiento administrativo que me permite acceder a esa información, incluso de manera inmediata, ¿no? Y finalmente el derecho de petición, que también se encuentra previsto en el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo, que no tenga que ver con información pública, sino que se enmarque en cualquiera de los puestos de petición que un administrado pueda realizar. No necesariamente información pública, por ejemplo, las solicitudes de opinión de los órganos rectores cuando correspondan, del OCE, de la propia PCM, ¿no? Son supuestos que no se sujetan a la norma de transparencia, sino que se rigen por las disposiciones propias de estos temas. ¿Y qué puede hacer un solicitante, un administrado, un ciudadano ante la denegatoria de el pedido de acceso a la información? En primer lugar, tenemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya establece el recurso de apelación como el recurso administrativo para impugnar la denegatoria, ya sea denegatoria expresa o denegatoria fáctica cuando no se responde dentro del plazo. Este recurso se presenta dentro de los 15 días de notificada la denegatoria de la información o de que cumplido o que venció el plazo de 10 días y no se obtuvo respuesta. El recurso de apelación puede presentarse ante la entidad
quien tiene la obligación de elevarlo al Tribunal de Transparencia entre los 2 días hábiles siguientes a la presentación, o también puede presentarse directamente al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese caso, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver el recurso de apelación. Pero hay otra vía igual de idónea, que es la vía judicial. Y es que no debemos olvidar que, como decíamos al inicio de esta charla, es que el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional y como tal tiene protección constitucional, y el Código Procesal Constitucional ha contemplado el habeas data como un medio también idóneo para presentar, para pedir la información o impugnar denegatorias por parte de los administrados. Este procedimiento, este recurso de habeas data, se presenta dentro de los 60 días hábiles a partir de la vulneración del derecho. Esto es de notificada la denegatoria o, habiéndose cumplido el plazo para responder, la entidad no lo haya hecho. Esto, por tratarse de un derecho fundamental, no requiere de la firma de un abogado, pero además es un medio adicional al ya señalado de recurso de apelación, por lo que para ir por habeas data no es necesario agotar la vía administrativa, sino que basta con presentarlo dentro del plazo que la norma prevé. Y bueno, mientras hemos estado conversando, hemos hablado tanto de la Autoridad Nacional de Transparencia de Acceso a la Información Pública como del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y debe saltar la pregunta, ¿son lo mismo? ¿Es la misma instancia? Bueno, para empezar vamos a decir que no lo son. Si bien ambos son órganos que dependen o entidades que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano de gestión de la política de transparencia y acceso a la información pública. Es un órgano administrativo, mientras que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano resolutivo que constituye la última instancia administrativa a nivel nacional. El Tribunal de Transparencia es el que resuelve todas las controversias que la aplicación de la norma de la ley de transparencia se puedan dar. Es la última instancia administrativa. La Autoridad Nacional de Transparencia es la que marca la política y los lineamientos para el cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? A mayor detalle, ¿cuáles son las funciones de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Primero, supervisa que las entidades cumplan con las normas de transparencia y acceso a la información pública. Fomenta la cultura de transparencia y acceso a la información pública a través de capacitaciones, ferias, campañas, etcétera, y otros medios que realiza la autoridad. También atiende consultas de las entidades y personas sobre cómo se interpretan y aplican las normas de transparencia y acceso a la información pública, y propone las políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. También supervisa que las entidades actualicen la información en su portal de transparencia estándar, emite las directivas y lineamientos necesarios para el cumplimiento de las normas sobre transparencia y acceso a la información pública, y elabora informes anuales sobre la atención de solicitudes de acceso a la información pública, los cuales son presentados al Congreso de la República y se ponen siempre a disposición de la ciudadanía. Las entidades tienen que reportar cada vez que la Autoridad Nacional de Transparencia lo requiera, puede pedir información a las entidades para el cumplimiento de sus funciones. Y por otro lado, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como ya lo hemos dicho, es un órgano resolutivo que se encarga del recurso de apelación, establece los precedentes vinculantes y emite también opinión técnica vinculante en materia de transparencia y acceso a la información pública sobre los casos que se pongan a su consideración. Ahora, ¿cuáles son las posibles sanciones y amonestaciones que se puedan dar por incumplimiento a la norma de transparencia de la información pública? Y acá tenemos que hablar desde entidades públicas, como son de los servidores y servidores civiles,
y las entidades privadas o de régimen privado que prestan servicios públicos como las empresas del Estado. Para empezar, diremos que la tipificación, como en todas las situaciones, todos los procedimientos sancionadores pueden ser desde faltas leves, graves y muy graves, mientras que las sanciones van desde la amonestación escrita, la suspensión sin goce de haber, la destitución y inhabilitación y hasta la multa a los servidores que puedan incumplir estas disposiciones, ¿no? A nivel de un procedimiento sancionador por incumplimiento de las normas de transparencia, la primera instancia siempre va a ser la entidad pública o la autoridad de transparencia y acceso a la información pública en aquellos casos que son de su competencia. Como hemos visto, la autoridad de transparencia tiene dentro de sus funciones fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las normas de transparencia y como tal podría dar el caso de que considere iniciar un procedimiento sancionador por los incumplimientos. La segunda instancia siempre va a ser el Tribunal de Transparencia y el plazo de acceso a la información pública, quien tiene el recurso de apelación, como ya hemos señalado, se presenta dentro de los 15 días, y el Tribunal de Transparencia tiene 30 días hábiles para resolverlo. Este recurso de apelación, tal cual lo establece también la Ley de Procedimientos Administrativos, se puede presentar cuando se presenten diferentes interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho, se cuente con una prueba instrumental. Y la decisión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública agota la vía administrativa, debiendo precisar que para el caso de la destitución e inhabilitación, si se diera las situaciones, el tribunal comunica también estas decisiones al Tribunal del Servicio Civil de Servicio, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones consideradas como muy graves? Sustraer, destruir, extraviar, alterar y mutilar total o parcialmente la información en poder del Estado o las solicitudes de acceso a la información. Emitir directivas, lineamientos y otras disposiciones de administración internas u órdenes que contravengan expresamente el régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública. Es muy importante recalcar que ninguna entidad puede establecer una directiva interna que vaya en contra de las normas generales, no solo por la jerarquía normativa, sino porque ello constituye una falta muy grave para efectos de la norma de transparencia. También es considerado infracción muy grave el negarse a cumplir con lo ordenado por la autoridad de transparencia y acceso a la información pública y denegar las solicitudes del acceso a la información sin expresar motivación, con una motivación aparente o apartándose de los precedentes vinculantes y doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional o por el propio Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como infracciones graves, la norma considera el negarse a recibir las solicitudes de acceso a la información, incumplir injustificadamente los plazos para atender las solicitudes de información, no incorporar el procedimiento de acceso a la información en el texto único de procedimientos administrativos, aprobar o efectuar cobros adicionales que no correspondan al costo de reproducción, no remitir dentro del plazo establecido la información requerida por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública e incumplir con la obligación de colaboración con la Autoridad de Transparencia. Además, se constituye como infracciones leves el incumplimiento de encauzar las solicitudes de información, la falta de comunicación del uso del plazo que se hace referencia al inciso G referido a la prórroga que hemos desarrollado ya cuando se da alguno de los supuestos que la justifique, o incumplir con la obligación de conservar la información que posee la entidad pública, ¿no? Que esta obligación de conservar la obligación tiene su complemento en las normas del Archivo Nacional, ¿no? Debemos recordar siempre que en toda gestión, en toda área, siempre que hay un cambio, hay una entrega de cargos. Y se supone que ahí debe estar toda la información que el funcionario que deja el cargo asumió, produjo y que debe entregar. Entonces, no podría darse en estricto una situación donde yo diga no tengo esta información porque el área sigue siendo el área, más allá de quien la esté liderando, ¿no? Entonces, es una falta el no conservar la información, salvo pues que se trate de información antigua, salvo que se trate de información que en el marco de las normas de archivo no se deban conservar.
en cuyo caso dichas disposiciones de archivo tiene también un procedimiento para su eliminación que las entidades están obligadas eh, a seguir, ¿no? Y bueno, como ya lo hemos dicho, las sanciones que van de acuerdo a la tipificación de la falta van desde la amonestación escrita, la suspensión sin goce de haber entre 10 y 180 días, una multa de hasta 5 IT, la destitución o la inhabilitación del funcionario, ¿no? En el caso de las personas jurídicas bajo el régimen privado, la sanción siempre será de multa. A manera práctica, es usual que el Tribunal de Transparencia, siempre que conozca un caso, lo primero que hace es ordenar la entrega de información, sin ninguna sanción adicional, y da un plazo de entre 10 a 15 días hábiles a las entidades para que entreguen la información que hubiesen denegado o que no hubieran atendido. Si no cumplen, el tribunal comienza a imponer las multas hasta llegar a los 5 IT, pero además dispone que el titular de la entidad inicie el pago y comunica a los incumplimientos de los funcionarios que tienen la obligación de poseer la información, no la entrega, ¿no? Ese es el camino que sigue usualmente el Tribunal de Transparencia de Acceso a la Información Pública. De mi parte les agradezco, estoy atento a cualquier consulta que ustedes puedan tener y a disposición para poder apoyar en este tema de transparencia. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre el tema. Creo que el licenciado Miguel Benítez estaba levantando Sí, la buenas mano. tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Sí, bueno, jefe de la unidad de tesorería. A veces nos piden información, por ejemplo, sobre los pagos, en este caso pagos de reembolsos de los asegurados, ¿no? Pero, obviamente, si me piden información de los pagos, yo puedo otorgarlos, no hay problema. Pero a veces lo piden bajo ciertos criterios. Hay información que nosotros, por ejemplo, como tesorería no contamos. Por ejemplo, de pacientes que se hayan atendido en clínicas privadas y que adicionalmente se señale cuál es la patología por la cual se han atendido. Entonces entiendo que la ley de transparencia también vela por el tema de la intimidad de las personas, en este caso los asegurados, ¿no? Entonces, cuando se presenta una casuística de esa naturaleza y cuando no se precisa tampoco el alcance del tiempo temporal, digamos, de la información, este, estaría, digamos, fuera del ámbito de lo que es el acceso a la información pública. ¿No es verdad? A ver, acá tenemos que partir del principio de segregación, que habíamos comentado también al inicio, y además de que el derecho al acceso a la información pública solo responde o solo alcanza la información que ha sido producida por la entidad. A mí no me pueden exigir que yo entregue la información de la entidad en tal o cual modo. Eso no lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, si me pidieran la información de los reembolsos de los asegurados, en ese caso la información pública es la información financiera, y eso se puede entregar y se entrega tal cual lo tiene la entidad. Pero lo que son datos personales y más aún los datos de salud están protegidos y están dentro de la excepción de datos sensibles que dice en el artículo 17 del Código de la Ley de Transparencia. Entonces, en ese caso, se responde de manera, digamos, es una atención parcial. ¿Sí? Respecto al pedido de los reembolsos, se remite la información financiera. Asimismo, se precisa que, uno, ¿no? Se ha omitido la información de datos personales, datos de salud, por tratarse de información sensible, protegida no solo por el marco de la ley de transparencia, sino también por la ley de datos personales, ¿no? Se ha anonimizado, se ha tachado la información en ese aspecto, ¿no? Entonces, esa es la forma que sería de entregar, que sí se tiene que entregarle algo al administrado, es la información financiera tal cual la maneja la entidad. No me pueden exigir que la presente de tal o cual modo. Eso no. Un complemento. Cuando la información que se solicita no discrimina el periodo, es decir, si quieren información de un mes, de todo el año, de los últimos 10 años, ¿qué hacer? Ahí se pide que se precise. Como lo señalaba en la exposición, uno de los requisitos que se debe seguir es que se tiene que tener la información cierta y precisa. Lo que corresponde es la subsanación.
la subsanación, porque uno de los requisitos que está previsto en la ley y en el reglamento es que contenga la expresión concreta y precisa del pedido. Entonces, si a mí me dicen yo te pido y no te pongo un lapso específico, yo tengo que dentro de los 2 días hábiles pedir y decirle, especifícame exactamente el alcance de tu pedido. Quiero esto, esto, esto. Si no lo subsana, en ese caso se tiene por no presentar la solicitud. Perfecto, muchas gracias. Habría otra consulta por si acaso por ahí, si alguien tiene alguna consulta. Las diapositivas van a ser enviadas por correo a todos los que han participado, va a ser de conocimiento a todos los servidores de salud, desde el correo de recursos humanos. Si alguien tuviera alguna otra consulta, o lo puede escribir. Mañana también vamos a tener el mismo taller, pero más relacionado a la transparencia, pero en Salud Pol, ¿no? Sí, al portal de transparencia en el Fondo de Solvente de Salud. Bueno, no habiendo ninguna consulta adicional, vamos a dar por finalizado el taller, agradeciendo al doctor Manuel Mundaca, parte del equipo de recursos humanos por ahora. Bueno, agradeciendo a todos también por su participación. Bien, muchísimas gracias. Mañana en el mismo horario, si tuvieran alguna consulta o algo adicional que acotar, que no les quedó claro, mañana se pueden hacer. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.